No sale. Ahora sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes a estas personitas que habéis llegado aquí a este canal para poder tener este webinar, esta charla que vamos a estar transmitiendo tanto la terapeuta Isa Martínez como yo, María José Tamayo. Y os vamos a estar hablando eh, para que podáis transmutar algo. Y esta tarde de lo que se trata es de hacer un camino, de hacer un camino de liberación, desde la culpa al perdón. Isabel, bueno, estamos esta tarde, de todas maneras, perdonadme deciros que no se trata de juzgar ni de forzar nada, ni pensar que porque podamos estar hablando de la culpa y del perdón, estemos obligados a hacerlo si no estamos preparados, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de tener un sentir dentro de nosotros y una liberación, poder a través de las herramientas que se os pueden estar ofreciendo, Quita tu sonido. a través de las herramientas que os podemos estar ofreciendo, pues para que vosotros tengáis la posibilidad de poder transmutar esa culpa en perdón. La primera parte le ofrecemos la palabra a Isa, que nos va a estar hablando de esa culpa. Así que, Isa, tienes a tus oyentes preparados para ti. Lo primero que os voy a hacer son dos preguntas. La primera es, ¿de quién creéis que es la responsabilidad de la culpa? ¿Nuestra o del exterior? Y la segunda pregunta que os voy a hacer es, ¿algunos de vosotros en la vida no habéis tenido este sentimiento? Yo creo que sí, que todos en la vida hemos tenido este sentimiento. Además, el sentir culpa es una de las emociones humanas, de las más básicas, pero también la más común, una de las más comunes. ¿Y por qué? La culpa es una emoción que está más, como con la primera pregunta que he hecho al principio, está más enfocada en el exterior que en el interior. ¿Por qué? Nosotros la culpa la vivimos porque la sociedad, la familia, nos ha ido inculcando una serie de normas, una serie de patrones de conducta que nos han ido enseñando desde niños qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Siempre volviendo a marcar, como he dicho al principio, que es una emoción que se vive por las conductas y los patrones que nos han dejado de herencia papá, abuelo, lo que es la familia en general, pero también la sociedad. Os voy a poner varios ejemplos. Si alguna vez habéis, cuando niños, estabais jugando a la pelota y le habéis pegado una pelota, con la pelota a un cristal, la habéis roto, ya habéis sentido culpa de momento. Cuando eres niño sales corriendo, cuando eres grande también, pero vamos, mayormente. Sientes culpa. ¿Por qué? Porque te han enseñado que eso está mal. No solo a nivel familiar, sino también a nivel social. ¿A dónde nos lleva la culpa? La culpa nos lleva a vivir en miedo. Y cuando vivimos en miedo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no somos realmente nosotros, sino que vivimos dentro de esas normas que nos han enseñado desde niños y desde esa doctrina o esos patrones. ¿Qué pasa? La emoción de la culpa en la escala de, os lo voy a decir bien, de David Hankins, eh, es de la más baja. O sea, anterior a esta, la más baja que tenemos es la vergüenza.
La siguiente es la culpa. O sea, esta emoción vibra en unos 30 Hz, o sea, de lo más bajo de la escala, porque por debajo de la culpa tenemos la vergüenza, como he dicho, que vibran 20 Hz. Estuvimos haciendo referencia el sábado pasado, que nos lo comentó Fran, y lo vi muy interesante precisamente para exponerlo con la culpa. Cuando transmutamos esta culpa hacia la liberación, que es el perdón, estamos hablando que nuestra vibración sube hasta, lo digo, vamos a ver, lo digo, 540 Hz. Daros cuenta, ¿eh? O sea, estamos hablando de que cuando vibramos en la culpa, estamos vibrando a unos 30 Hz. Pero cuando subimos, estamos hablando de unos 540 Hz. En lo que empezamos a vibrar una vez que trabajamos ese perdón. Pero se voy a entrar un poquito en materia, porque quiero que se entienda muy bien en contexto lo que es la culpa, para que sepamos diferenciarla en todos los aspectos. Entonces, esta emoción tiene mucho que ver con la educación que nos han dado, como he dicho, y los valores que nos han inculcado. Esto nos ha enseñado a adaptarnos y a conformarnos con la sociedad y el entorno, haciéndonos sentir culpables y con miedo. Si nos salimos de la norma, si no cumplimos con las expectativas morales, en valores y sociales, acabamos vibrando en culpa y de la culpa acabamos vibrando en miedo. La culpa es una emoción que nos mantiene en el pasado. Cuando nosotros estamos sintiendo culpa, estamos atrás. No nos estamos permitiendo vivir el presente. ¿Por qué? Porque ese remordimiento, ese carcome de pensamiento en bucle que nos hace sentir abochornados, avergonzados, culpables, nunca mejor dicho, no nos permite el poder estar en el momento presente. Cuando no estamos en el momento presente, llevándonos al pasado, esta emoción, ¿qué es lo que podemos desencadenar en nosotros? Depresión. Perdón. Cuando nos anclamos al pasado, estamos en depresión. Esto hace que ya no solo estemos en depresión, sino que nos baje la autoestima a tales niveles que llega un momento que incluso de sentir tantísimo esta emoción nos lleve a perder, la identidad. Y cuando digo perder la identidad es porque queremos adaptarnos a lo que nos han enseñado al 100% para dejar de sentir esta emoción, que al final acabamos dejándonos nosotros como realmente somos a un lado para poder encajar. Y eso nos hace perder lo que es el yo, mi autenticidad. Eso, muchas veces cuando trabajamos con, con constelaciones familiares, cuando hacemos terapias emocionales, trabajamos muchísimo ese quitar patrones, ese desvincularnos de emociones por patrones heredados. Y aquí María José puede decirlo con las constelaciones familiares, se trabaja muchísimo, porque no solo se trabaja a nivel personal, sino que podemos llegar a trabajar también en ese sentido a nivel más ancestral, ¿no? Pues muchas veces podemos estar sintiendo culpa y, como he dicho, esos patrones vienen de atrás, o sea, vienen de atrás del árbol. Y con constelaciones nos ayuda a volver a poner en orden todas estas emociones para poder liberarlo, lo que es dentro del árbol y la constelación. Digo, la culpa no es una emoción hacia nosotros, como os he comentado al principio, sino hacia los demás. Es creer
que no hemos acatado las normas, que le hemos fallado, que no hemos hecho lo que se esperaban de nosotros. Nos lleva también a hacernos sentirnos no ser suficientes por no encajar desde la culpa. Y aquí nos encontramos ante la culpa lo que llamaríamos causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, hicimos nosotros algo que pensábamos que estaba bien, pero ahora resulta que después de haberlo hecho, esas miradas nos han enjuiciado, nos han criticado y de ahí nos hemos retraído y volvemos ¿a dónde? A la culpa. O sea, dejando de ser auténtico por lo que he dicho anteriormente, por volver a encajar dentro de unos cánones, dentro de una sociedad. Entonces, es evidente que todos queremos evitar este sentimiento, porque es una de las emociones de más baja vibración, que nos lleva a sentirnos de lo peor. Porque esta emoción también nos lleva fácilmente, como he dicho antes, a la tristeza, a la depresión, por permanecernos y por tenernos en lo que es el pasado. De ahí pasamos a la vergüenza, de ahí pasamos al victimismo, a la mala conciencia, a los remordimientos, provocando ahí una mezcla y un batiburrillo de emociones y sentimientos, pues que nos baja la autoestima y además hace que nos retroalimentemos, como os he comentado antes, nuestro pensamiento ya se pone en bucle, porque fijaros una cosa, desde que somos niños, os voy a poner de ejemplo la religión. A ti te enseñan en el colegio, empiezan a darte clases de religión y lo primero que te enseñan es el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso tengo que rogar al exterior, ¿no? En las religiones, en la sociedad, ya te van inculcando desde que eres un niño, desde que tu libro con el que naces viene completamente limpio, empiezan a meterte toda esta toxicidad para quitarte la identidad, porque es que se trata de eso, de quitarte la identidad. Te ponen a rezar, que se supone que estás rezando a Dios, que es algo benévolo, que es algo grandioso, que es quien nos protege, nuestro Padre, y le estamos hablando desde la culpa. O sea, ya nos están marcando de que por el mero hecho de existir o de rezar o de creer, ya eres culpable de algo. Porque si no te sientes culpable, no eres digno de esa oración, de ese Dios o de esa religión o metodología o como quiera llamarlo. Después, sí, voy a poner un ejemplo muy cercano, del más cercano. Si eres un alcohólico, si eres hombre, fijarse, ¿eh? Si eres hombre, no se juzga. Y un hombre tiene menos capacidad de poder entrar a recuperarse porque es hombre, es menos juzgado. Sin embargo, hay muchas mujeres que quieren, pero no pueden. ¿Por qué? Por el miedo a ser señalada. ¿Y eso que las hace sentir? Culpable del tirón. Pero ¿qué es lo que pasa? Sí tienen mucha más capacidad de decir voy hacia adelante porque las mujeres no intento separar, ¿vale? Solo que quiero explicarlo bien. Las mujeres al estar más conectadas con la sensibilidad, con la empatía, pues sí siempre tenemos mucha más facilidad para conectar antes con la emoción y con querer poder avanzar. Y sí tenemos un poquito más ese empuje, porque nos llevamos un poquito más por la emoción. Pero, como digo, siempre es más difícil el papel que la sociedad te esté inculcando, que la familia te esté inculcando, que la religión te esté inculcando. Si os dais cuenta, son todos factores, porque son factores que nos llevan al fin y al cabo
a decir, no somos suficientes, o no encajamos, o somos los raros, o ¿qué hago yo aquí? Porque yo creo que este cuestionamiento nos lo hemos hecho muchísimas veces en la vida. De no quiero estar en un sitio porque me han invitado a una reunión, no me siento a gusto, pero es que si me voy, ya, y ya empiezas a sentirte culpable tú sola. ¿Por qué? Porque si te vas para la sociedad es algo que está feo, porque estás dejando un evento donde tendrías que estar aguantando cuando realmente no quieres estar. Entonces, si os dais cuenta, ¿a qué volvemos? A no ser auténticos, a no poder ser nosotros mismos. Es que es muy curioso, pero si os dais cuenta, todo, absolutamente todo, está manipulado en ese sentido, en que la persona no pueda ser completamente libre porque no se puede salir de los guiones. Si se sale del guión, ya es el defenestrado, yo te diría el defenestrado, el que lo dejamos a un ladito, ¿no? Entonces, os voy a hablar ahora de la culpa como factor negativo, aunque he comentado ya bastantes cosas, pero voy a matizar un poquito más. Entonces, desde la sociedad a la familia, son un conjunto normativo para mantener un orden y armonías colectivas. Sin embargo, estas normas son preestablecidas o impuestas, es lo que llevamos hablando desde que hemos comenzado. Por lo que acatarse a dichas normas no siempre corresponde a los intereses de quién, al propio, sino corresponde o a los intereses del conjunto o de la persona en cuestión, de la persona que nos impone estas normas. Esto es lo que nos hace sentirnos culpables, porque desde la estructura se nos controla. Para que vayamos casi siempre esta culpabilidad suele ser manipulada, siempre. A menudo provocadas por la cultura moralista, por la cultura rígida, puritana, etcétera, etcétera. Por las religiones, como he comentado antes también. O se nos intenta manipular haciéndonos pecadores con el cargo de los pecados del mundo, como estaba comentando antes. Aquí, ¿qué es lo que hace la religión? Explota la confesión. Si tú no te confiesas, tus pecados no serán perdonados. Perdonados. Y no vas a ir al cielo. ¿Os dais cuenta cómo la culpa junto con el perdón van completamente de la mano? Porque lo mismo que nos manipulan para que vibremos en emociones bajas, también nos dan las respuestas. Pero no nos dan las respuestas de la forma adecuada o como realmente deben ser trabajadas. ¿Me explico? ¿Me vais entendiendo, no? Perfecto. Entonces, como os decía con la oración, arrepiéntete porque eres culpable. Y si te enfrentas a un policía, madre mía, lo que has hecho, vergüenza total. Ahí a la culpa me quiero un agujerito por donde poder meterme y quitarme del medio y que no me vean más. Entonces, aquí también entra mucho las clases sociales. O sea, muchas veces, si os dais cuenta, hubo un momento en que estábamos viviendo en la sociedad de que había clase alta, la clase baja y una clase media. Mientras hemos estado viviendo en la clase media, nosotros nos hemos sentido como con un poquito más de libertad. ¿Cómo estamos viviendo en los tiempos de ahora? Ahora mismo estamos viviendo, en unos tiempos que hay una diferencia a nivel de clases sociales abismal y cada día se está viendo muchísimo más. ¿Por qué? Porque se están viendo los ricos, los empresarios y al pueblo.
Pero ¿quién está haciendo esta diferencia? ¿Nosotros? ¿Nosotros como personas que pertenecemos a la sociedad? ¿O los que realmente manipulan todo esto? Son los mismos políticos los que van manipulando para hacer esas diferencias de clase. Entonces, cuando tú entras en un círculo donde tú crees que esas personas son de una clase superior a la tuya, vuelves a qué? A sentirte culpable. Y de la culpabilidad acabas sintiendo vergüenza por no pertenecer al mismo estatus. ¿Qué es lo que volvemos a hacer? ¿Qué es lo que volvemos a hacer? Dejar de lado nuestra autenticidad y nuestro propio valor. Ay, sigo. Entonces, eh, todo esto, el tema de las clases sociales se mueve por el poder adquisitivo, e incluso por figuras autoritarias. Ojo, que aquí cuando tenemos a familiares muy perfeccionistas, en exceso, o chantajistas, acabamos viviendo desde niños muchísima culpa. ¿Por qué? Porque cuando tienes detrás, aquí podríamos estar hablando de una figura paternofilial eh, que tengan rasgo narcisista, donde te van a estar haciéndote sentir culpable por todo lo que haces. ¿Por qué? Porque nunca va a ser suficiente. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Que puede ser simplemente una persona que sea muy autoritaria, muy rígida en sus valores y acaba al final pues haciéndole sentir culpable a ese niño que acaba creciendo con esa culpa, porque no acaba encajando. Entonces, cuando tenemos esos padres narcisistas, ¿qué es lo que nos pasa? Siempre se critica al hijo porque nunca lo terminas de hacer bien, porque ¿cómo se siente ese niño? Ese niño crece con ese sentimiento de culpa, pero es que cuando es mayor, de la única forma que sabe relacionarse es entregándose al máximo, y si no se entrega al máximo y si no encuadra en todo lo que le pone el exterior, no es suficiente y no es merecedor. Fijaros lo importante que es, ¿eh? Fijaros lo importante que es la emoción de la culpa, porque es que, vuelvo a repetirlo, nos quita nuestro sello de identidad, nos quita realmente la oportunidad de ser realmente auténtico sin sentir ningún tipo de estas emociones más bajas. Me gustaría también el decir que cuando somos personas muy sensibles, personas hipersensibles, personas con neurodivergencia, eh, empáticas, personas muy compasivas, son personas que han vivido muchísimo desde la culpa desde niños. Entonces, estamos hablando de trauma, evidentemente, porque al final el vivir siempre el culpa nos acaba generando es precisamente esos traumas. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a relacionarnos con esa autenticidad. ¿Y cuál es el mayor factor aquí? Que como nos sentimos culpables, nosotros creemos que como ya hemos perdonado al exterior, está todo solucionado. Y ahí tenemos un gran hándicap, porque ¿de quién creéis que es el perdón? ¿O para quién creéis que es el perdón? ¿Para el afuera o para mí misma? Contestarme. Para el de ¿Cómo afuera. ha dicho, cariño? Para el de afuera. Efectivamente. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, para afuera, al de fuera. Sí. No. Yo creo que no. A uno No. mismo. Efectivamente. Para nada es para el de fuera.
Ahora lo veremos, ahora cuando Isa ya acabe, que os explicaré esa parte del perdón, porque de hecho el sentirse culpable va ligado a la emoción de tener unas consecuencias, de pagar unas consecuencias. Ser culpable es que he hecho algo malo, por lo tanto voy a tener unas consecuencias donde sea, en la sociedad, con mi familia, con mis amigos, da lo mismo. Al final es una emoción de culpa que arrastramos con nosotros mismos por no ser suficientes. Y cuando no somos suficientes no tenemos ese valor, la autoestima, de ser nosotros mismos, que es lo que Isa os intenta explicar, ¿no? La sociedad está basada en una culpa que contra más culpables nos hagan sentir, más agarrados nos tienen cogidos por el cuello. Y da lo mismo que sea un hijo, da lo mismo que sean los padres, da lo mismo que sea la sociedad en sí. El hecho es que una persona cuando cae en esa culpabilidad y no es suficiente para sí mismo, porque al final el ser culpable de algo es no ser suficiente en algo para alguien y no poder reconocerlo nos hace mucho daño, ¿vale? Entonces, no sé si Isa, cuando me dé ya paso. Ya, una breve cosita para terminar de matizar. Venga. Voy a intentarlo hacerlo lo más corto posible. Entonces, os termino de explicar. El hecho de sentir que hemos quebrantado algunas de estas normas que nos han impuesto, que hemos tenido que asumir sin más, sin preguntar, porque eso era lo que había, no había más opción. Aquí no se nos ha tenido en cuenta nuestros propios intereses, ni individuales, ni nuestros propios intereses sociales. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues provoca que la gran mayoría de las personas que viven con culpa lleven vidas atormentadas por esta carga. Que realmente no es una transgresión real, no. Personas que viven acarreando una culpa que los mantienen atados en cierta medida a fracasos ajenos. Fracasos ajenos, o sea, no nuestros. Y también, ahí sí que lo hacemos individual, es fracasar nosotros a nivel emocional. Es frecuente ver personas que reprimen su sexualidad. ¿Cuántas personas gays, hoy ya en estos tiempos no tanto, pero que han sido gays, han estado toda la vida reprimidos? ¿Por qué? Porque en su familia el simple hecho de que fuera gay, bisexual, que tuvieras cualquier tipo de identidad sexual a la que tú te acomodes, estaba mal visto. ¿Cuánta carga ha llevado esa persona? Muchísima, muchísima. Si hace 20 años, no voy a ir más atrás, te casabas 2 veces, ay, señor bendito. Estaba allí la vecina del pueblo, esa te acribillaba cuchillo. ¿Eh o no? Ay, Y ya para rematar, tu madre, que se había enterado de que la vecina te estaba criticando, te hacía el harakiri. Y no tengo entonces te buena pegabas 3 memoria. meses. Y entonces te tirabas 3 meses encerrada en tu casa, con el mea culpa, sin poder levantar cabeza, con una depresión como un camión. ¿Cuántas veces por el mero hecho de haber sido una mujer a nivel sexual más libre, como por ejemplo haber tenido 3 o 4 parejas a lo largo de tu vida, nos han hecho sentir que es sucio, que es pecaminoso, que es inaceptable? Y se siente ante eso una vergüenza y una culpa desmedida. Ya no voy a hablar de eso, voy a ir a trauma. ¿Cuántas mujeres han sido violadas, abusadas sexualmente y se sienten culpables? ¿Cuántas?
muchísimas. Y sin embargo, ¿de quién es la culpa? ¿De ella? Ajá. Del exterior. Pero la culpa la siente ella, ¿por qué? Porque sabe que está mal, es un hecho mal visto, pero ya no solo eso, se siente sucia, como hemos dicho, se siente pecaminosa, se siente inaceptable. O sea, ¿os dais cuenta la fuerza que tiene la culpa? Hay quien se siente culpable simplemente por tener éxito. Ve que a su alrededor su padre, su madre no han tenido el éxito que ellos sí quieren conseguir y tienen la capacidad de conseguir, y sin embargo no se atreven a hacerlo. ¿Por qué? Porque se sienten culpables de brillar más que sus padres, por ejemplo. Y esta conversación precisamente la teníamos María José y yo anoche. Esto mismo estuvimos hablando la noche, de cómo nos han ido educando en estas rigideces para que no podamos ser completamente auténticos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar todo el tema de la culpa? Si os dais cuenta, aquí hay mucho trabajo a nivel emocional. Sobre todo trabajar muchísimo a nivel emocional, pero terapia tenemos ahí. Como os he dicho al principio, tenemos las constelaciones familiares, que con eso hacemos maravillas. Tenemos ya un poco más a fondo, un poco más personal, lo que son trabajar individualmente las emociones. Ahí tenemos el poder sanar el niño interior. Ahí tenemos también la psicología positiva, donde podemos trabajar con la narrativa terapéutica, podemos trabajar con la gestal. O sea, herramientas hay muchísimas, muchísimas. Y con esto que os quiero decir, que lo mismo que hay muchísimas herramientas, es muy, pero que muy importante que seamos capaces de decir, yo estoy dispuesta a solucionar mis conflictos y me hago mis terapias y me busco terapeutas que me ayuden a evolucionar, que me ayuden en mi crecimiento personal. Y eso a cada uno de vosotros se os van a ir presentando las personas que tienen que estar para poder ayudaros y encaminaros en este camino. Además que vosotros mismos lo vais a sentir. Una preguntita más y ya os paso con María José, que si no se nos hace muy tarde. ¿Cuántas veces el sentimiento de culpa os ha paralizado? En proyectos, en relaciones. Ay, que me gustaría disfrazarme en los carnavales. Ay, que va, a mí me da, qué vergüenza. No, no, porque mira, van a decir que me voy a sentir culpable después, haciendo el ridículo, después la niña me va a decir, ¿a dónde va? No, ya te sientes culpable. Te sientes culpable, ridícula, vergüenza. Ya no, yo tengo que encajar con lo que tengo que encajar. O cuántas veces, bueno, es lo que acabo de decir, cuántas veces he retrasado un proyecto por sentir culpa a fallar. A fallar, sabiendo tú que lo que tú tienes ya estudiado, que lo que tú tienes ya hecho, es válido, pero sin embargo, ay, pero es que si fallo y no voy a dar lo mejor de mí y ya empiezas con el mea culpa y el araquiri ahí fustigándote lo más grande. Pues esto es lo que yo quería dejar por ahora y ahora os dejo paso a María José para que veáis lo importantísimo y el fundamento tan grande que tiene el perdón con respecto ya no solo a la culpa, sino a todas las emociones más negativas que sentimos a diario. María José. Gracias, corazón. Vale, tenemos que tener en cuenta que esa culpa nos lleva a tener consecuencias y las consecuencias son el hecho de tener una emoción que nos limita, que nos pone dentro de un esquema de miedo y que nos paraliza y que no podemos avanzar.
Y da lo mismo de dónde venga esa culpa, porque al final es culpa, es algo que tienes dentro de ti, que no lo puedes gestionar y que no puedes ver con otros ojos esa culpabilidad que otras personas tienen ante ti o sobre ti. Y al final damos una fuerza a lo externo. Por eso Isa preguntaba, ¿la culpa dónde está? O el perdón dónde está, ¿no? ¿Fuera o dentro de nosotros? El perdón empieza por mirar dentro de nosotros, igual que la culpa. ¿Y cuánto de verdad hay en cuánta de culpa tengo y cuánta razón tengo para perdonarme por ello? Porque sentir que las emociones son las que nos enferman, sentir que esa culpabilidad nos aprieta el estómago, nos aprieta la garganta, nos paraliza, no nos deja ser nosotros mismos. Muchas veces porque tenemos personas a nuestro lado que han invadido y manipulado nuestra persona. ¿A través de qué? Del miedo y de la culpa. Esas personas narcisistas, como estaba diciendo Isa, son esas personas que a través de nuestro buen hacer, de nuestras emociones positivas, han llegado a anularnos, porque no hemos tenido el valor, nos han hecho creer que nosotros éramos más chiquititos por esa culpa. Y ahora viene de qué manera podemos cambiar eso, porque al final siempre tenemos que sentir que la culpa está atada a ese castigo por el miedo, de padres que han sido súper duros con nosotros y que no nos han dejado ser nosotros mismos. Nos han hecho ser culpables porque no nos comportábamos como ellos querían. Nos han hecho ser culpables cuando nos aprobábamos unos estudios. Nos han hecho, ¿por qué? Y al final lo que han ido es quitándonos valor, restando, restando, restando. Y ha llegado un momento en que esa culpabilidad nos ha llevado a no ser suficientes para nosotros mismos. Y ahí entra el perdón. ¿Cómo recuperamos nuestro potencial? A través de cómo podemos coger otra vez ese poder, empoderarnos. Pues mira, no se trata de perdonar a nadie. Nosotros no tenemos que ir a nadie a decirle, oye, te perdono, porque el perdón empieza por uno mismo. ¿Y cómo empieza por uno mismo el perdón? Pues sabiendo que no soy perfecto. Y me perdono por lo bueno y por lo malo que haya podido hacer en la vida. Y eso lo que va a hacer es subir mi autoestima. Eso lo que va a hacer es que saber que yo a veces me puedo comportar de una manera más elevada y de una manera menos elevada. Porque todo se rige bajo la vibración y el perdón es otra emoción. Cuando nosotros creemos que tenemos que perdonar a alguien, tenemos primero que identificar de dónde viene esa culpabilidad y aceptar la parte real de esa culpa. En el momento que nosotros podemos ver esa culpa, podemos tener herramientas para poder cambiar cosas. En este caso, para poder ver cuánto hay de realidad en esa culpa y cuánto hay de realidad en lo que me tengo que perdonar. ¿Vale? Soltar la culpa es un acto de liberación. Perdonar es un acto de liberación. No nos podemos autoexigir ni reprocharnos lo que ya hayamos hecho mal, porque ya lo hicimos, está en un pasado, para bien o para mal. Y no podemos estar en ese pasado constantemente. Tenemos que vivir desde este presente, desde el adulto consciente, no desde ese niño desamparado que probablemente se ha sentido muy culpable desde que era pequeñito porque no encajaba en esta sociedad. ¿Vale? Entonces, desde nuestro consciente, desde el aquí y ahora, podemos tomar la decisión de ver las cosas de forma diferente. ¿Qué hace el perdón? El perdón lo que hace es subirnos la vibración, nos sube nuestro valor, nos sube nuestra autoestima, nos hace sentir mejor, nos hace sacar pecho. ¿Y a quién tengo que perdonar? A ti mismo, por no pensar de esa manera.
porque el perdón es esa energía que hace que pueda ver las situaciones que hayan podido pasar en mi pasado, en mi presente y en nuestro futuro, porque nos equivocaremos muchas veces y podremos hacerle daño a otras personas y por ello nos podemos sentir culpables, ¿vale? Pero a la vez tenemos que saber que cómo se hizo, no se hizo consciente. Tú cuando eres niño no haces daño a las personas conscientemente, las haces inconscientemente. Entonces, ese perdón de no haber estado a la altura de lo que querían tus padres, ese perdón de no estar a la altura de lo que quería tu pareja, es que eso no es un perdón, eso es una autovaloración, es valorarte a ti mismo en cada momento intentando hacer las cosas de mejor manera o de forma diferente. Hay una diferencia profunda cuando se perdona. Cuando se perdona, soltar la carga emocional asociada a una experiencia. Y puede ser una experiencia, pueden ser dos o pueden ser tres, pero se tiene que soltar esa carga, porque si yo no suelto esa carga, no puedo estar bien conmigo mismo. Dejar de castigarnos internamente. No puedo estar pensando constantemente en un pensamiento recurrente, porque no puedo avanzar. Es estar en ese pasado, como Isa decía, ¿no? Estás constantemente en ese pasado en el que no puedo salir porque es un bucle de culpabilidad. Cerrar ciclos inconclusos. Llega un momento en el que tú tienes que saber que perdonar es se ha acabado ese ciclo y ahora empiezo otro. Porque soy diferente, porque pienso de diferente manera, porque siento de diferente manera y porque esos errores del pasado me hacen o me han hecho aprender y saber estar en este presente, en el aquí y en el ahora. Es recuperar la energía vital atrapada en el pasado. Si tú sueltas ese sentimiento de dolor, de miedo, de culpabilidad, de culpar a otros también, ¿eh? Es que yo soy así porque mi padre, mi madre me hizo esto, me tal. No, tu padre o tu madre en ese momento pudieron hacerlo mal, ¿vale? Pero tú eres responsable de qué haces con lo que te está sucediendo en este presente. Y el perdonar esa emoción, ¿vale? No a esas personas, porque no se trata del perdón a esas personas, que también estaría muy bien, sino de perdonar la emoción que te lleva a estar atrapado entre una línea de tiempo, porque siempre vamos a estar, cuando hablamos de la culpabilidad, siempre vamos a estar hablando del pasado, porque cuando tú te sientes culpable en este presente, la situación ya ha pasado, la llevamos arrastrando de tiempo atrás, ¿vale? El perdón lo que hace es liberar la resistencia. El perdón lo que hace es permitir avanzar sin lastre, sin esa mochila que cargamos con esa culpabilidad. Y ya os lo digo, la culpabilidad ya no es solo por nosotros, sino por lo culpable que podemos pensar que son otras personas que no nos han dejado avanzar. Y realmente esas personas lo que te han mostrado es un camino totalmente diferente para que tú pudieras ser tú mismo. Te enseñan a ser tú mismo. Si tú eres capaz de perdonar ese sentimiento, eres capaz de tener herramientas para resolver las situaciones que se te presenten en el presente. El nivel energético, pensar que estar en la culpa constantemente nos está bajando la frecuencia, nos está haciendo sentir tristes, nos está haciendo que lo que es nuestro campo áurico vibre en una baja frecuencia. Y lo que hace es que todo lo negativo que podamos tener ahí fuera lo estamos atrayendo constantemente. Es que siempre doy con las mismas personas, es que siempre doy con las personas que me maltratan, que me fustigan, que me hacen sentir culpable. Y es porque realmente no te has perdonado, no has visto tu valor
y energéticamente atraes ese tipo de energía y ese tipo de personas. Entonces, cuando intentamos mirar hacia adentro y resolver ese equilibrio energético, nos damos cuenta de que tenemos que soltar el poder, soltar el miedo, soltar la culpa, soltar el perdón, para poder sentirnos libres, poder avanzar sin miedo, ser nosotros mismos. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Porque nos autoexigimos día a día, somos muy poco flexibles, queremos llegar al máximo de lo que esperan las demás personas de nosotros y no nos damos cuenta de que realmente con quien tenemos que cumplir es con nosotros mismos. Por la culpa de las decisiones pasadas es una de las cosas que no nos deja perdonar en esta vida. Lealtades familiares, inconscientes, son esas herencias que traemos del sistema familiar que no nos deja vernos como nosotros somos. Seguramente podemos estar teniendo una lealtad a un abuelo, a un padre, a una tía, a una abuela o bisabuela que tuvo un problema en su pasado de culpabilidad y sin saber tú tienes un sentimiento sin haber hecho nada de culpabilidad que no puedes sacártelo. Pues eso es por esas creencias, por esas lealtades familiares. Creencias como debería haber sido más. O sea, nos estamos fustigando en lo que deberíamos de ser porque no somos suficientes no solo para los demás, sino para nosotros mismos. Miedo a repetir errores es una de las cosas que no nos deja perdonarnos. Confundir responsabilidad con castigo, porque sentimos que normalmente esas consecuencias de la culpabilidad pues tienen un efecto y una causa negativa y nos van a castigar. Por eso no podemos a veces soltar esa fuerza o esa energía o ese error del pasado y nos sigue fustigando en la mente. Y llegamos a ¿qué podemos hacer? Porque al final, sí, está muy bien, la culpa viene de aquí, el perdón está aquí, pero ¿qué podemos hacer? Pues os voy a dar pequeños ejercicios para empezar por algo. El primero es que no te reproches, que el reproche ya tiene que acabar. O sea, sentirme de no he hecho lo suficiente por mis hijos, no he hecho lo suficiente por mi padre, no he hecho lo suficiente en mi vida. Suelta eso. Suelta eso que no te lleva a ningún sitio. Empieza a mirarte hoy. ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que soy? ¿Y qué es lo que quiero? Porque da igual la edad que tengas. Tienes un futuro por delante. Entonces, ¿cómo quieres vivir ese futuro? Eso es una pregunta que tú te tienes que hacer en tu presente. Liberándote y no dejando que los demás te manipulen. Haciéndote una pregunta y es, ¿por qué me sigo castigando ante esta situación? ¿Por qué mi hijo se comporta de esta manera? ¿Qué he hecho mal en esta vida? Es una manera de fustigarte. Eso es hacerte daño. ¿Y realmente tú has hecho algo mal? No, has hecho lo que tú creías que estaba mejor para poder sacar a tu hijo adelante. Tu hijo tendrá otras consecuencias o otra vida dependiendo de la manera que él se comporte. Y no será por tu culpa, será por la suya. Porque seguramente tú le habrás dado lo mejor que tú has tenido, los mejores valores, el mejor aprendizaje de tu vida. Porque lo has intentado hacer lo mejor posible. Por lo tanto, por favor, culpa next. ¿Y por qué hay una parte de mí que no se merece ese perdón? ¿Por qué me reprocho
que hay algo de mí que sigo pensando que no lo he hecho bien. Cuando tú te hagas esas preguntas y seas capaz de soltarlas, estarás dando un pasito hacia adelante. ¿Cómo se va a vivir el perdón como proceso? No como meta. El perdón no es una meta, es un proceso en el que vamos avanzando poquito a poco, en el que no me voy a poner cómo me tengo que sentir mañana ni pasado, sino simplemente voy a reaccionar o voy a sentir cómo me siento ahora. Y de momento me miro y me miro sin juzgarme, que es muy importante. El perdón no es inmediato. Cuando arrastramos una culpabilidad de mucho tiempo o culpamos a alguien por algo que nos ha podido suceder en la vida terrible, esto no se cambia de la noche a la mañana, porque hay dolor interno. Pero cuando tú te vas liberando poquito a poco de ese dolor, en tu presente vas trabajando con terapias, vas entendiendo que tú eres la responsable de la vida que tienes, de que lo bueno o lo malo lo has creado tú, irás soltando lastre, irás recuperándote poquito a poco y irás soltando poquito a poco. Esto viene por etapas. A veces se avanza y se retrocede. Yo me puedo sentir muy bien porque hoy me he empoderado y me he liberado y mañana me puedo sentir peor. Y no está mal. Y te voy a decir por qué no está mal. No está mal porque lo estás reconociendo y porque estás en ese proceso. Cada persona tiene su ritmo. Y esto nos lo tendrían que haber enseñado desde pequeñitos. Porque entramos al colegio y todos tenemos que aprender a la vez. Y no es así. No aprendemos todos a la vez. Nadie siente igual. Nadie tiene el mismo ritmo de aprendizaje. Y para el perdón pasa lo mismo. Cada persona tiene su ritmo. Las fases habituales del perdón. Reconocer el dolor. Si yo no reconozco que tengo un dolor, no lo puedo sanar. Validar la emoción. Sentir que ese perdón o esa culpabilidad es una emoción y como tal hemos venido a sentir. Somos personas sensitivas. Lo importante es cuánto tiempo tengo yo dentro de mí esa emoción. Si yo soy capaz de liberar esa emoción en menos tiempo, estaré sanando más rápido. Si la mantengo porque la mantengo en mi mente, porque es recurrente, tardaré más en sanar. Y será tu ritmo y estará bien, no estará mal. Comprender el contexto y soltar el juicio. Si yo comprendo esa culpabilidad de dónde viene y cuánto razón tiene, la voy a poder liberar antes, ¿vale? Y vuelvo a decirte que el juzgarte no te va a llevar a ningún sitio. Saber decir que no, que esta sería otra charla importantísima, aprender a decir que no para poder liberarnos de muchas cosas y saber poner límites. Y poner límites. Nos llegaría a entender que el perdón, no tenemos que perdonar nada si sabemos poner un límite. ¿Ok? Y a integrar el aprendizaje. Esto es pasito a pasito, vamos dando pasitos a medida que vamos avanzando y la vida nos va sorprendiendo. Porque a medida que nos vamos conociendo, vamos creciendo internamente, vamos teniendo menos miedo, vamos siendo nosotros mismos y ya no le damos el poder a otro. El poder lo tenemos nosotros. Y sabremos cuando nos equivocamos y a la vez sabremos perdonarnos, porque al final el acto del perdón es saber decir, me equivoqué, lo siento, soy humana, no puedo hacer todas las cosas como los demás pretenden o
o en un momento dado, como no me han enseñado, ¿de acuerdo? Y liberar la carga emocional. ¿Os habéis dado cuenta que cuando tenemos esa culpabilidad y tenemos esa sensación de perdonar, pasan dos cosas? Cuando nos sentimos culpables, el estómago se comprime. Nos entra la rabia, nos entra el dolor, nos entra el llanto, nos entra la impotencia. Cuando perdonamos, nos liberamos. Se desbloquea ese estómago, porque es donde se siente la emoción. Y cuando yo puedo desbloquear esta mano para liberarse, la energía fluye. Empiezo a sentir de forma diferente. Empiezo a ver emocionalmente hacia dónde yo quiero ir. El estómago es la parte emocional donde se bloquea todo. La culpa, el dolor, la felicidad, la ira, la alegría. Esa emoción, sea la que sea, estamos hablando de la culpa o del perdón en este caso, la llevaríamos al corazón. Y el corazón le dará un sentimiento. Y probablemente lloraremos, a veces de felicidad y a veces de dolor. Y con ese sentimiento lo llevaremos a la mente. Y tu mente será el que decide lo que va a hacer. Pero ahí tenéis una herramienta súper poderosa. Es que el cerebro está dividido en dos partes, el consciente y el subconsciente. Si tú lo dejas, sin más, irá al subconsciente. Y el subconsciente decidirá qué hacer con eso que está sintiendo y que se está emocionando. Y como no le dará a nadie una orden, se basará en lo aprendido. Pero en el momento que tú le das una orden desde tu consciente, estás cogiendo la rienda de lo que te esté pasando en esta vida. Y será el momento en el que tú puedas decir, no, señores, no soy culpable de esto. Y si lo soy, lo siento. Y como me perdono, puedo rectificar. Y ahí te estarás empoderando. Estarás siendo tú misma. Nadie podrá quitarte tu poder, tu valor. Eso es valoración personal, crecimiento personal, inteligencia emocional, porque nadie me va a poder quitar el valor. Porque puedo ser culpable, claro que sí. Si te tiro una piedra y te escalabro, te la he tirado yo, soy culpable. Bueno, no haberte puesto. Estabas en mi trayectoria, ¿no? Pero también puedo decir, perdona, no lo hice queriendo. O si lo he hecho queriendo, las consecuencias van a ser para mí. La persona que recibe el pedrazo tiene que ser consciente que algo tiene que cambiar también, porque estaba en medio de la trayectoria de esa piedra. Y aquí se trabajan las dos partes. Entonces, el crecimiento, ¿de dónde viene? El perdón, ¿de dónde viene? La culpa, ¿de dónde viene? De nosotros mismos. ¿Quién la puede liberar? ¿Quién te la puede quitar? ¿Te la puede quitar tu padre, tu tía, tu hermana? No. Tú misma eres la que, desde una parte consciente, decides hacer un valor y trabajar ese dolor, que es esa emoción o ese sentimiento. Y bueno, para cerrar un poquito ya esta sesión o este webinar, os voy a pedir pues hacer un ejercicio entre todos, ¿vale? Os voy a pedir que cerréis los ojos, ¿ok? Y con los ojos cerrados os voy a pedir que cojáis una respiración profunda, muy profunda, y os la llevéis al pecho. Aguantéis y exhaléis por la boca, liberando la emoción de vuestro estómago. Y ahora os voy a pedir que visualicéis
una versión pasada de vosotros. En el momento que tuvisteis un error y que sepáis mirar ese momento sin juzgarlo, como si fuerais una tercera persona, mirando ese error. Y a la vez, quiero que te acerques a ese error y lo mires con compasión. Quiero que lo mires con benevolencia y que le digas, te veo, ahora comprendo tu dolor. Hiciste lo que pudiste y hoy elijo soltar el castigo y me perdono. Y vas a abrazar simbólicamente esa parte de ti y de ese dolor. Y a la vez vas a inhalar profundamente, lo vas a llevar al estómago, vas a contar hasta 3 y vas a exhalar hasta el final, soltando ese dolor, porque ya me he perdonado y siento una liberación. Y cuando estéis preparadas, podéis abrir los ojitos y compartir cómo sentís. ¿Qué tal, chicas? ¿Os animáis a compartir a alguien? ¿Cómo os habéis sentido? Más relajada, más relajada. ¿Sí, Nieves? ¿Mejor? Sí, Me alegro. ¿Te ha gustado? sí, Me sí. alegro. Espero verte otras veces con nosotras por aquí. Claro que sí. Ana, ¿qué tal? En paz, muy en paz, Me muy alegro, en paz. Sí, 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 sí. me alegro, Gracias, me alegro gracias. muchísimo. La otra chica no sé su nombre, pero si quiere compartir, no te oigo. Está el micro El cerrado. micro. Espérate, es que Es- ya te voy a dejar que te presente tú. Ya no lo digo, ya te presenta tú. Ya sí, ya le he dado. Laura, Laura, encantada. ¿Qué tal? encantada. ¿Cómo te has sentido? Pues tranquila, es como al principio un poco triste, Ujú. Y pero poquito luego a ya poco, tranquila. me alegro un montón. Mm. Y bueno, tenemos a Elena por ahí, que no la vemos ahora, que de esto, pero le mandamos un besito, que Elena también la conozco. Y bueno, deciros que gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias a vosotras. Nada, lo único que esperamos es que os haya podido ayudar a identificar, que sepáis que todas estas emociones tienen siempre la forma y la herramienta idónea para poder transmutarla, para poder liberarla, como queráis llamarlo, pero que hay muchísimas herramientas que nos ayudan, sobre todo cuando estamos pasando esos momentos más complicados. Y bueno, espero que os haya dado respuesta también a muchas cosas o algunas